en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, como dice este texto, Señor, en el que Moisés, Señor, se acercó a ti, Señor, y lo mandaste a quitarse su calzado, Señor. Padre, queremos acercarnos a ti, Señor, con esta actitud, Señor, en humildad y en reverencia, Señor, con un temor santo, Señor, mientras meditamos en ti, Señor, en quién eres tú, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, toca nuestros corazones, Señor, y obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión y vamos a ver el punto 2 y 3. Tenemos la confesión, este primer párrafo del capítulo 2, y lo dividí en colores para que sea un poquito más fácil para todos, ¿no? Entonces voy a leer el punto 1, 2 y 3, que sería hasta el color morado. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Dividí este párrafo, hermanos, el párrafo 1 en 8 puntos, tal como lo hace el doctor Waldron, y el día de hoy veremos el segundo y el tercer punto. Pero quiero dejarlo en la pantalla para los que quieren tomar notas. Voy a dejar esta división por colores incluso, y que vean y tengan este bosquejo, ¿no? El párrafo, el primer punto, lo que habla, que vimos la semana pasada, bueno, hace 15 días más bien, el punto 2 y el punto 3, y tenemos hasta el punto 8, que sería nuestro primer párrafo. Ahora, la clase pasada estudiamos la doctrina de la singularidad de Dios, y la confesión la aborda en el párrafo 1 de este capítulo 2, que dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y al estudiar esta doctrina vimos la importancia de meditar en ella para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y vimos en aplicación que al profundizar en su carácter y atributos es que podemos conocerlo a través de su palabra, y el Espíritu Santo obra a través de su palabra en nosotros y nos lleva a vivir de una forma en que ahora le servimos a nuestro Dios vivo y verdadero, y vivimos conscientes que Él es el centro de nuestras vidas. Y lo podemos ver, lo vimos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Vayan conmigo a manera de repaso, de recordatorio de hace 15 días. Y vimos cómo dice Pablo a los tesalonicenses, hablándoles de su conversión en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Él les dice que fueron convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios único, Dios vivo y verdadero. Antes servían a los ídolos y ahora sirven al único Dios vivo y verdadero. Y en la práctica así nosotros, ¿verdad? Al conocer al Dios vivo y verdadero, esto debe de impactar directamente nuestras vidas
para actuar ahora diametralmente en contra del mundo, a como vivíamos antes, ¿no? En el que servíamos a ídolos. Voy a regresarlo aquí a esto. En otras palabras, a un convertido se le debe notar que vive ahora para servir a su Señor. Y estamos todos de acuerdo que la primera forma de servirlo es dándolo a conocer, ¿verdad? Y lo damos a conocer hablando de su singularidad, es decir, que Él es el único Dios vivo y verdadero. 3 personas, un solo Dios. Y lo hacemos obviamente presentándoles el Evangelio de Cristo. Recuerden, Pablo se está refiriendo a que fueron convertidos al Dios creador del cielo y de la tierra, para esperar al Señor Jesucristo. En el versículo 10 de este párrafo, de 1 Tesalonicenses, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos fueron convertidos al que es y regresará, al que resucitó de los muertos, al que nos dio paz y nos la infunde todos los días, y al que nos libra de la ira venidera. Él es Jehová nuestro Dios, el único santo, santo, santo. Jehová uno es, el único Dios vivo y verdadero. Esto es lo que vimos hace 15 días. 3 personas, un solo Dios. No hay otro Dios, solo hay uno. El día de hoy veremos los siguientes 2 puntos que están en color café y un poco en morado. Dice, y vamos a ver el punto 2, que habla de la independencia de Dios, también llamada existencia o autoexistencia de Dios, o aceidad. Y el punto 3, la incomprensibilidad de Dios. Y la confesión lo dice así para nuestro primer punto de hoy. ¿Tienen sus confesiones para verlo? Dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Punto número 2, la independencia. Este es el atributo de Dios por el cual aprendemos que Dios existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Los teólogos han entendido desde hace mucho tiempo que este nombre señala la autosuficiencia incondicional de Dios y su ilimitada plenitud de ser. Y el pasaje que la confesión nos da para este atributo es Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este pasaje corresponde al llamamiento de Moisés, cuando Dios envió a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo. Y Moisés hace 2 preguntas al Señor. Primero, ¿y quién soy yo para ir al faraón? Moisés le pregunta a Dios: ¿yo quién soy para ir a hablar con el faraón? Versículo 11 de Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la segunda pregunta que él hace es: ¿quién me manda? ¿No? En el versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés le pregunta a Dios porque sabe que el pueblo le preguntaría. Y él dice: ¿qué les diré cuando pregunten? ¿Cuál es el nombre de este Dios?
Y agrega, ¿cuál debe ser mi respuesta? Y es que era una pregunta natural en un mundo idólatra, con tantos dioses. Esta sería una pregunta natural. ¿Qué Dios te envía? Ellos le iban a preguntar, ¿cuál es su nombre? Dios respondió, yo soy el que soy. Y esta respuesta de Dios aún para nosotros puede ser misteriosa, ¿va? Es misteriosa para nosotros aún. Pero piensen en esto. Primero Dios no se compara con nada. Es decir, Él no dice, yo soy más grande que esto o que aquello. En otras palabras, no le da explicaciones a Moisés para describirse como algo o una cosa o una fuerza. Y noten que tampoco se refiere a cualquier persona con autoridad, diciendo yo soy tu rey, ¿verdad? En pocas palabras, era como si le estuviera diciendo yo soy, yo no dependo de nada, ni necesito a nadie más, porque yo soy incomparable. Y la respuesta a esto, hermanos, es porque Dios es el autoexistente. Y siendo Él el autoexistente, no necesita de su creación para representarlo, porque nada puede representarlo. Y a su vez Él no necesita de nadie. Y de paso aquí podríamos ver la armonía de la ley al ver también una explicación o el fundamento del segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Éxodo 24. Dios es autoexistente, es el incomparable e independiente. Y a este atributo de Dios se le conoce como su aceidad. Su aceidad, de las palabras latinas A-S-E, hace, de sí mismo. Y quiere decir que Dios es totalmente independiente y autosuficiente. Él tiene todo lo que necesita en su interior y no hay otro ser como Él. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos agua, necesitamos oxígeno, necesitamos vestido, y para todo necesitamos a Dios. Y necesitamos de su gracia común y misericordia que nos provee todo esto. Pero nuestro Dios no necesita y no depende de nada ni nadie. Y lo podemos ver en las palabras del apóstol Pablo en Hechos 17, versículos 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara algo. Pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, nuestro Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él no necesita algo, pues Él es la fuente de vida, el creador, el dueño de todo. Esto debería de estar en nuestras mentes cada vez que pensamos en nuestro Señor, creador, dueño del cielo y creador del cielo y de la tierra. No necesita de nada. Él es la fuente. La Biblia, la Herencia Reformada, comenta: solo hay un Dios que es el dueño y soberano del universo, puesto que Él lo creó.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empiezan nuestras Biblias. Y como creador de todo, su subsistencia no depende de nada. Y noten cómo dice la confesión, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito en su ser y perfección. Es decir, que además de independiente, de no necesitar de nadie ni de nada, ahora la confesión nos dice que Él es infinito en su esencia y perfección. Vayan conmigo al Salmo 50, versículo 12 al 15. Salmo 50, versículo 12 al 15. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de fuertes toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué está diciendo el Señor a través del salmista? Todo es mío, aún tus sacrificios no los necesito. Estos sacrificios son para tu bien. Agradéceme y cumple tus votos conmigo, versículo 14, al Altísimo. Es decir, reconóceme y hónrame como tu único Dios vivo y verdadero, e invócame en el día de la angustia, pues yo te libraré, versículo 15. Esta doctrina de la seidad de Dios nos debe llevar en humildad a honrarlo con acción de gracias. Nuestro Dios es autosuficiente, autoexistente, y su esencia es infinita, es plena y perfecta. A Dios no le falta nada para ser pleno. Y hermanos, aún así, hoy día en el cristianismo se suelen cometer errores básicos y fundamentales. Algunos creen que Dios necesita de nosotros. Incluso creen que necesita mostrarnos su gracia o misericordia. Y lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Y tristemente, si no meditamos en estas doctrinas, podemos llegar a creer que nosotros tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón para que el Todopoderoso sea pleno y feliz. Es una incongruencia, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él en arrepentimiento y fe, como dicen los versículos 14 y 15 de este Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Otros piensan que Dios es un caballero, humanizando a Dios, ¿verdad? Y lo hacen hablando de la salvación. O sea, como que Él nos tuviera que pedir permiso, ¿verdad? Y Él nos respetara para que nosotros pudiéramos elegir o decidir o darle la oportunidad a Él, ¿verdad? Y se refieren a Dios como Diosito, o alguna frase como esa, pero nada más lejos de la verdad, porque no tenemos un Diosito. Como dice el Salmo 95, 3-5, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Quita las sandalias, porque estás en tierra santa. Hermanos, nuestro Dios es el autoexistente, pues Él es el creador de todo y no necesita de nadie ni nada, porque su esencia es infinita, plena y perfecta. No le falta nada para ser pleno. Y esto es lo que debemos entender cuando hablamos del creador.
Él es el autoexistente e independiente. Porque, hermanos, incluso su gracia, su misericordia y la salvación son para su gloria. Y esto fue propuesto por Él mismo en sí mismo. Noten nuestro punto en la confesión, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Quiere decir que el Señor busca en sí mismo y dentro de Él mismo y encuentra una razón para su gracia. Y lo hace por amor a su nombre. Y también quiere decir que no le da su honra a otro. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nuestro Dios es independiente, autoexistente y es pleno y perfecto en su esencia, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfecciones. Hay muchos más versículos. Isaías 66, 1, 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Como diciendo, yo no necesito nada de ustedes, nada de lo que ustedes necesitan. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dios es totalmente independiente y autosuficiente, y no hay otro ser como Él. Porque si Él dependiera o necesitara de algo o alguien, no sería Dios. Y si hubiera otro ser independiente y autosuficiente, entonces Él no sería el único. Él no sería el único Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando decimos la independencia y autosuficiencia, esta es plena y es total. Es decir, que su independencia o autosuficiencia es infinita, sin límite. Es decir, nunca se agota o se acaba su autosuficiencia, pues es total. Nuestras fuerzas van menguando con el tiempo. Nuestra energía o fuerzas se van acabando con la edad. Tenemos un límite, pero Dios no tiene limitantes. Él no tiene limitantes en el tiempo, o de energía, o de poder. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Isaías 48:2, Él dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y cuando dice yo el primero, yo también el postrero, es un modismo para indicar totalidad. Igual que en Isaías 41:4, ¿quién hizo y ejecutó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Y la idea es que Dios es Señor y Dios de todos a través de la historia, de todas las generaciones. Isaías 44:6-7, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:17, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Dios es el Señor de la historia, por todas las generaciones. Hemos visto la independencia, existencia propia o aceidad de Dios, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Ahora veamos el tercer punto, que dice, que habla de la incomprensibilidad de Dios. Y la confesión lo dice así:
cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Hermanos, ahora la confesión nos habla de la incomprensibilidad de la esencia de Dios. Y no es que no podamos conocer algo de Dios, sino que no podemos conocerlo exhaustivamente o totalmente en su esencia, en su naturaleza divina. Primero, porque no se puede, porque nosotros somos finitos y lo finito no puede comprender lo infinito. Por eso es imposible conocerlo exhaustivamente. Piensen en esto. Una generación atrás de todos nosotros, no muy lejos. Piensen, ¿qué tanto podrían decirme acerca de las decisiones que tomó su padre a lo largo de su vida? Por ejemplo, cuando tenía 16 años su padre. ¿Qué tanto sabes? ¿Sabes todo de él? No, ¿verdad? No sabemos. Y ese es nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Bueno, imagínense si pudiéramos entonces, si podremos conocer exhaustivamente la esencia de nuestro Dios infinito. No es posible. No es posible. Así que estos dos atributos, incomprensible e infinito de Dios, se entrelazan mutuamente. Y ya que Dios es infinito, necesariamente es incomprensible para nosotros que somos finitos. Y segundo, por tal motivo es necesario que Él nos permita conocerlo hasta donde Él quiere mostrarnos y lo hace condescendiendo. Es decir, que Él condesciende para que nosotros lo podamos conocer. Somos como niños bebés recién nacidos junto a sus padres. Así nosotros somos como unos bebés junto a Dios Todopoderoso, Creador, omnipresente, omnisciente, quien es Espíritu infinito. Debemos de entender que lo finito no puede entender plenamente lo infinito. Las Sagradas Escrituras lo dicen así. Job 11, 7 al 9. Job 11, versículos 7 al 9 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Estas son preguntas en un tono irónico, ¿verdad? A duras y difícilmente conocemos la ciudad en donde vivimos, ¿verdad? Podemos apenas alzar la vista y nos cuesta trabajo ver el otro lado del freeway, ¿no? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hermanos, Dios es incomprensible exhaustivamente para nosotros. Podemos comprender algunas cosas de Dios parcialmente, pero no ampliamente. Vayan conmigo a Job 26, del 1 al 14. Job 26, donde Job describe en respuesta a Bildad y sus amigos lo incomprensible que es Dios para nosotros, con un énfasis, escuchen hermanos, en su soberanía. Job describe en respuesta a Bildad y sus amigos lo incomprensible que es Dios para nosotros,
con un énfasis en su soberanía, pues es Dios. Y esto, hermanos, es muy importante porque más adelante veremos su soberanía en el punto 6. Y vamos a llegar a capítulos donde estudiaremos el decreto eterno de Dios o la providencia. Y si no tenemos las bases, lucharemos con Dios. Job 26, 1-14. Si no tenemos las bases, si no entendemos esto, lucharemos con Dios como estaban haciendo Bildad y sus amigos. Job 26, 1. Entonces respondió Job y dijo, les está respondiendo a sus amigos: ¿En qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene sabiduría y mostraste inteligencia en abundancia? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que sale de ti? ¿De quién es el espíritu que sale de ti? Los muertos tiemblan debajo de las aguas y los habitantes de ellas. El sepulcro está desnudo delante de él y la perdición no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él trazó un círculo como límite sobre la superficie de las aguas hasta el término de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere su arrogancia. Su espíritu adornó los cielos. Su mano formó la serpiente huidiza. He aquí estas cosas, escuchen, son los bordes de sus caminos. O sea, esto es lo más fácil que pudiéramos entender, por así decirlo, ¿eh? Estas cosas son lo que apenas podríamos empezar a comprender. Y cuán leve susurro es la palabra que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo entenderá? Todas estas cosas que son incomprensibles para nosotros, como que él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada, son apenas los bordes, hermanos. Los bordes de sus caminos, de su poder y su eterna sabiduría. Nuestro Dios es incomprensible exhaustivamente para nosotros. Y hay que entender para esto también que hay una diferencia entre conocer y comprender. No podemos comprender en su totalidad a Dios y especialmente su esencia, pero sí podemos conocer algo verdadero y algo real de él. Lo voy a repetir. No podemos comprender en su totalidad a Dios y especialmente su esencia, pero sí podemos conocer algo verdadero y algo real gracias a la revelación divina. El Señor nuestro Dios testifica de sí mismo y lo hace a través de sus atributos, sus nombres, sus obras, y gracias a las Escrituras es posible entender algo de la esencia divina. Y lo veremos eso en la siguiente clase, hablándose de la espiritualidad de Dios. Pero la confesión añade que hay alguien para quien sí es comprensible. Noten, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie. Y dice, sino por Él mismo. La confesión dice que hay alguien capaz de entender la esencia divina, capaz de comprender la esencia. Y ese alguien es nuestro Señor. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios el Padre se conoce a sí mismo plenamente. Él tiene conocimiento ilimitado.
Y es lo mismo con respecto al Hijo, la segunda persona. Y lo mismo para el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Su esencia solo es comprensible por Él mismo. El Hijo, quien es Dios, comparte la esencia divina. Vayan conmigo a Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo es omnisciente y comparte la misma esencia que el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Vayan conmigo ahora a 1 Corintios 2, versículo 10 y 11. 1 Corintios 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo nos revela que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios como la esencia de Dios. Y nos remarca que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí hay algo muy importante también, hermanos. Y es que solo Dios, la Trinidad, conoce su esencia perfectamente. Y esto, que Dios conoce su esencia perfectamente, solamente Él, eso es la base de su omnisciencia. Es decir, la creación y nosotros somos finitos, fuimos creados. Y si la omnisciencia de Dios solo se basara en el conocimiento de su creación y sus criaturas, estaría limitada, porque su creación y sus criaturas somos finitos, incluso los ángeles. Es por eso que la omnisciencia de Dios se basa en que Él conoce lo infinito, y lo único infinito es la esencia divina. Y solo la Trinidad es infinita. Y como consecuencia, Él conoce obviamente todo lo finito, ¿verdad? La omnisciencia de Dios está basada en el conocimiento de su propia esencia divina, la cual es ilimitada e infinita. Ahora, nosotros no podemos conocer exhaustivamente a Dios. Sin embargo, Él ha condescendido y le ha placido revelarse a su pueblo, y nos ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia, y lo ha hecho para que en Él seamos salvos, y lo hizo para su gloria, por el puro beneplácito de su voluntad. Y el Hijo nos revela al Padre. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, nosotros al
entender y conocer esto, debemos estallar en agradecimiento y en admiración a nuestro Dios, como Pablo lo hace en Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, en humildad, Señor,